A continuación tenemos la mesa redonda Inteligencia Artificial en los medios de comunicación. El moderador es el maestro Joatam de Basabe y me voy a permitir leer una bio corta. Joatam de Basabe es periodista, comunicólogo, profesor universitario, aficionado a la escritura y gestor cultural. Ha ganado 3 veces el Premio de México de Periodismo, 2017, 2018 y 2020, y actualmente desempeña los siguientes cargos: jefe de contenidos digitales en el periódico El Vigía, profesor de la Universidad Xochicalco, de la Universidad Autónoma de Baja California y del Colegio de Bachilleres de Baja California, presidente del Jurado del Premio Nacional del Periodismo, presidente de la Asociación de Periodistas de Ensenada, presidente de Pluma Joven AC, consejero ciudadano del Mecanismo Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y 3 veces ganador del Premio México de Periodismo. Y él nos va a apoyar moderando la mesa redonda. Adelante. Gracias, gracias. Me toca a mí entonces presentarles a las compañeras que van a estar acompañando en este diálogo, en esta conversación. Tengo a mi derecha a la maestra Griselda Guerrero Corrales. Ella es columnista de periódico El Vigía en su revista La Brújula y también es docente universitaria. Tengo a mi izquierda a Mirza Mendoza Mesa, ella es productora de contenidos digitales de periódico El Vigía, y juntos vamos a estar platicando acerca del periodismo y la inteligencia artificial, como la inteligencia artificial, pues bueno, ya también se está empleando en el periodismo, en el ejercicio periodístico diario, y pues cuáles han sido de alguna manera los impactos de la inteligencia artificial en esta profesión y oficio. Para iniciar en este primer, digamos, bloque o ronda de preguntas, me gustaría preguntar en primera instancia a Griselda, ¿cuál considera que ha sido el papel de la inteligencia artificial en el periodismo actualmente? Y también visto desde la academia, pues bueno, ¿cómo se ha recibido esto? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que la inteligencia artificial, más que una revolución, viene siendo ya parte de una manera de vivir, un modus operandi que va a permanecer ahora sí que por el resto de nuestros días. Es algo que no es una moda, no es una tendencia, es algo que poco a poco va impregnando cualquier vertiente social, sobre todo la parte educativa, sobre todo la parte en la que uno transmite la información o absorbe esa información. Yo considero que la inteligencia artificial pues ya no es una herramienta opcional, ya es parte de nuestro día a día y es responsabilidad totalmente del usuario aquello que va juzgando, aquello que va decidiendo qué le sirve, qué no le sirve, cuál es la parte ética también con la que uno puede consumir dicha información. Tenemos demasiada información diaria y yo creo que sí, indudablemente responsabilidad de la persona que está consumiendo esa información, qué tan viable o qué tan fructífera viene siendo esa parte, ese contenido y qué tanto abona pues a la experiencia, ¿no? de la difusión y el consumismo de la información. Gracias. Mirza, le toca estar muy de cerca en la parte de creación de contenidos digitales en periódico El Vigía, y en ese sentido, pues bueno, ya se ha comenzado a implementar la inteligencia artificial para algunas de las tareas. En ese caso específico, me gustaría hacerte esta pregunta puntual de ¿qué ventajas has observado en el uso de la inteligencia artificial para la generación de contenidos? Hay que aprender. Ok, listo. Primero que nada, buenas tardes a todos. Y bueno, mi respuesta es, del lado del periodismo, siento que nos ha ayudado a agilizar mucho los procesos. El maestro Juatam no me dejará mentir. Cuando iniciamos en el Vigía Digital solamente éramos literalmente él y yo. Entonces, dos personas. Entonces, pues ahora sí que se necesitaban manos, ya sea para mantener las redes sociales, ¿no? Que hacer reels informativos, que subir las notas, publicar imágenes, cualquier cosa, ¿no? Se necesitaba mucho, ahora sí que mucho tiempo, y pues normalmente estábamos más enfocados
en producir el contenido, porque además también transmitimos un noticiero y tenemos otros programas, entonces nos enfocamos más en eso, más que en la parte de las redes sociales, ¿no? Entonces, lo que nos ha ayudado la inteligencia artificial, primero que nada, creamos un podcast con inteligencia artificial en una página, no sé si puedo decir la página. Sí. Ah, ok. La página se llama Notebook y es de Google. Ahí subimos el PDF del periódico diario y nos da un resumen, ¿no? Le ponemos, dame un resumen de, ahora sí que las noticias más importantes del periódico, ¿no? Esta aplicación ahora sí que nos da el resumen y aparte nos da la opción de poder hacer como un diálogo entre dos personas, ¿no? Entonces, nosotros le indicamos a la inteligencia, da una bienvenida, ¿no? Bienvenidos a nuestro podcast del periódico El Vigía. Vamos a dar las noticias ahora con el del resumen más importante de este 29 de octubre, ¿no? Y ahí te va desglosando en una conversación amena. Entonces creo que nos ha ayudado también como ahora sí que tratar de meternos en más campos y ahora sí que siendo únicamente dos personas ahorita, afortunadamente tenemos más personas que ya nos ayudan. Entonces ya no nos sentimos tan sofocados, pero sí la inteligencia nos ha apoyado en eso, ¿no? Agilizar los procesos que antes pues no podíamos hacer por falta de tiempo. Y de manos. En ese sentido, pues bueno, avanzando en el diálogo, en la conversación, me gustaría preguntar qué riesgos o desventajas han identificado particularmente en la precisión y confiabilidad de la información. Y aquí retomo esto que decías, Mirza, del podcast, y la necesidad de escucharlo antes de publicarlo, ¿no? Y de pronto hacer ajustes, correcciones, porque, pues bueno, existen estas alucinaciones de la inteligencia artificial. Si gustas añadir punto de eso y escuchamos a Griselda. Sí, de hecho, pues al principio cuando iniciamos con el podcast a publicarlo, no sabíamos exactamente también cómo darles la indicación de dame una bienvenida. Él iniciaba con todo, ¿no? A las noticias, no daba bienvenida de nada y no se despedía. Entonces, conforme el tiempo empezamos a ajustar qué decirle a la inteligencia para que ellas ahora sí que supiera cómo presentar, ¿no? El podcast. Y con respecto a la pregunta, pues ahora sí que pues somos humanos y muchas veces yo, por más que quiera escuchar el podcast antes, sí se me ha ido una que otra vez algún error pues de ahora sí que mío, porque yo soy la que le estoy dando la indicación a la inteligencia. En una ocasión subimos el periódico, se hizo todo el podcast y resulta que la inteligencia, alguien había muerto, ¿no? Y la inteligencia dijo que otra persona, creo que había muerto el hijo, ¿no? Ajá. Más bien mató a una persona que no había persona muerto. que no había Que muerto. simplemente Ajá. había sido lesionada, pero en la nota quedaba, digamos, la duda, ¿no? De si había sido lesionada o estaba muerta la persona. Y la inteligencia asumió que estaba muerta porque la habían atropellado, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles. Sí, exactamente, sí, ese tipo de detalles y yo creo que pues es también confiarse demasiado, ¿no? O sea, yo lo escuché las dos veces y a lo mejor a la tercera dije, ay, no, pues lo hizo súper bien y ya no lo escuché y fue cuando pasó eso de que mató a una persona que pues no estaba muerta. Entonces, pues sí, no debemos de confiar, es una herramienta, más no es algo a lo que le debamos confiar todo, ¿no? Griselda, ¿quieres agregar algo de esta pregunta? Sí, más que nada en la parte periodística, ¿no? Recalcar que pues el uso de la inteligencia artificial no es un buscador como tal de información. Todo depende del prompt que uno le lance, ¿no? Siempre he dicho que pues el uso de la inteligencia artificial es una proyección o una extensión de la propia inteligencia. Y entre más delimitado y específico sea el contenido de ese prompt, de esa instrucción, mejor va a ser el resultado. Ya con base en mi experiencia siendo columnista del Vigía, pues la verdad, obviamente yo tengo mi percepción frente a una temática en la que yo quiero publicar, pero siempre me sirve la IA para corregir el estilo, alguna incongruencia dentro del discurso, dentro de la redacción, pero solo es nada más para pulir, para afinar detalles. Al final de cuentas, pues ser columnista viene siendo esa huella, ¿no? No tener ninguna manipulación, ningún plagio, creo que eso es lo más importante y enriquecedor porque es tu propio pensamiento, tus propias ideas frente a un tema y pues a pesar de eso que están comentando que ayuda mucho la inteligencia artificial a pues
a generar texto, sobre todo en tiempo real, la parte de los subtítulos, la parte de sintetizar grandes cantidades de información. Eso también viene siendo una cualidad muy grande, sobre todo en la rama periodística, ¿no? Que igual un reportero tiene que crear 5 o 6 notas en determinado tiempo y eso optimiza mucho su tarea y su trabajo, sin embargo, no tiene que mermar la práctica o el oficio del periodista como es de a pie, ¿no? Con la información y estructurando todos los datos como debe de ser. Gracias. Y bueno, lo siguiente tiene que ver con hasta qué punto la inteligencia artificial puede sustituir las tareas humanas. Si bien ya nos decía, por ejemplo, Mirza, ¿no? Es una herramienta y no sustituye. ¿Hasta qué punto las puede sustituir o hasta qué punto nos puede auxiliar en eso, ¿no? Como herramienta para las y los periodistas. Aquí hago un paréntesis para comentar. Algo que a mí me tiene maravillado es Pinpoint, ¿no? Que es una herramienta de Google para periodistas. Y ahí lo que principalmente utilizo es esta función de agrupar diferentes contenidos, ¿no? Pueden ser audios de entrevistas, por ejemplo, y la transcripción de las entrevistas, ¿no? La transcripción de las entrevistas es una maravilla porque, pues en mis tiempos, dirían, que no estoy tan viejo, ¿no? Pero en todos los años que estuve en Televisa, que fueron 8, nunca pude hacer una transcripción con inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es hasta cierto punto todavía bastante reciente y más en uso libre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, todas las transcripciones yo las tenía que hacer a mano, ¿no? A veces las entrevistas son kilométricas, ¿no? Entrevistas a un científico, por ejemplo, y se habla y habla y habla y habla y se apasiona de su tema, ¿no? Y puedes entrevistarlo 1 hora continua del tema y luego transcribir todo eso no te cuesta 1 hora, te toma horas, ¿no? Completas, transcribir toda esa información para luego estructurarla, para luego condensar o sintetizar lo más importante, etcétera, ¿no? Y poder hacer ya al final tu nota que en televisión tenía que ser de 2 minutos máximo, ¿no? Entonces, ese era de verdad que un gran reto, porque aparte todo se tenía que hacer rápido, ¿no? Teníamos que hacer aproximadamente unas 4 notas al día. Y bueno, esto es una de las cosas que yo he visto como ventaja, ¿no? El que puedas ya cargar simplemente el audio de la entrevista y que te pueda hacer la transcripción y ya tú eso utilizarlo para tu nota. Pero ¿hasta qué punto es realmente lo que se puede hacer? Dicho sea de paso, las transcripciones nunca son perfectas, ¿no? Siempre de pronto hay alguna palabra que tienes que corregir, siempre de pronto hay un nombre que no entendió y entonces lo cambia, no digamos el mío, que es raro, ¿no? Pero incluso nombres comunes, de repente te los cambia o los escribe de diferente manera, pues obviamente te deja ahí las muletillas que pues evidentemente no las vas a poner en un texto ya limpio. Todo ese tipo de cosas que, bueno, al final de cuentas se tienen que pulir, pero pues evidentemente es ya gran ventaja que te pueda hacer la transcripción. ¿Qué otras ventajas y hasta qué punto entonces, Mirza? Bueno, como ya lo mencionaba anteriormente, a nosotros nos ayudó a hacer las tareas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, eso que les comentaba del podcast, pues como solamente éramos 2, no teníamos ahora sí que esa estabilidad de decir, pues diario vamos a subir el podcast, ¿no? Y comprometernos a hacer eso porque teníamos otras actividades. Entonces nos ayudó ahora sí que a las tareas repetitivas, ¿no? Pero siempre pues se tiene que tener la conciencia de que hay que revisar todo antes de publicarlo, ¿no? Para evitar como ese tipo de errores, como el que se comentó anteriormente. Pero en sí, pues sí, yo considero que en eso, en las tareas repetitivas creo que es bueno, pero siempre hay que dejar, o sea, el lado humano, ¿no? Griselda. Yo siento que tenemos que tener cierto nivel de desconfianza, no tenerle una confianza totalitaria a la herramienta, tener ahora sí que el ojo crítico y reflexivo cada que uno va a generar contenido o va a hacer uso de la inteligencia artificial. Es importante siempre que a pesar de los grandes avances, si no se sabe lo que vamos a tener en unos años o quizás en un mes o la siguiente semana, siempre la inteligencia humana hasta ahorita va a superar la inteligencia artificial. Y eso yo creo que nos ayuda mucho a establecer los límites con los que consumimos la herramienta, sobre todo y más que nada en la parte educativa en la que estamos también, que somos maestros. Trabajamos o lidiamos con la herramienta, si bien no sabemos si a veces es una aliada, a veces es una amenaza, eso también siento que es un poco hasta cansado, ¿no? Porque los chicos
pues son usuarios que totalmente consumen la inteligencia artificial y se fían al 100% de ella, ¿no? Lo que nosotros recomendamos es que siempre tenemos que tener ciertas dudas y cuestionar los resultados, cuestionar los contenidos que genera la herramienta o las diversas herramientas. Esa va a ser la única manera y también enfatizar mucho la parte ética, la parte de la transparencia, volviendo a lo que son las noticias, incluso los algoritmos, ¿no? O sea, los algoritmos influyen mucho en lo que uno puede consumir o lo que aparece en redes sociales, lo que nos puede interesar, lo que no nos puede interesar, pero siempre es debatible, ¿no? O sea, es importante ese criterio, esa parte crítica humana que nos va a ayudar mucho a establecer los límites que pues necesitamos tener al momento de utilizarla. Y justo vamos a ese eje, ¿no? La ética en el ejercicio periodístico utilizando la inteligencia artificial. De por sí sabemos que, pues bueno, tiene que haber una ética periodística, pero ahora que implementamos la inteligencia artificial, ¿cuáles son los límites éticos, ¿no? Para utilizarla? Y hablabas hace un momento de la transparencia, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Periódico El Vigía utilizamos dos agencias de noticias, una para las noticias nacionales, que es Agencia Reforma, otra para las noticias internacionales, que es la Agencia AP, de las diferentes fuentes, ¿no? Deportes, espectáculos, política, etcétera. Y la agencia AP, por ejemplo, algo que sí es muy transparente en eso, ¿no? Y de pronto te hace traducciones de notas que se escribieron en francés o en inglés o en cualquier otro idioma, te las traduce con una inteligencia artificial generativa y te pone ahí la leyenda, ¿no? Para que también la persona sepa que puede haber errores, aunque se supone que debería haber un editor responsable, ¿no? Que haga los ajustes pertinentes, pero bueno, de todas maneras te pone ahí, esta traducción fue generada con inteligencia artificial. Nosotros en Periódico El Vigía tratamos también de ser transparentes cuando utilizamos la inteligencia, ¿no? En algunos reportajes que se han utilizado herramientas de transcripción o para estructurar la información, además, trata de transparentarse esa parte, pero me gustaría preguntarles y que Mirza también nos aborde un poquito más, más bien detalle un poquito más este punto. ¿Qué, qué otros lineamientos o qué otros, digamos, criterios hemos tomado en cuenta al utilizar la inteligencia artificial en el Vigía Digital? ¿Hasta qué punto, pues de alguna manera, debemos asumir esa responsabilidad, ¿no? De utilizar la inteligencia artificial para hacer contenidos periodísticos? Y si es, digamos, ético utilizar la inteligencia artificial sin declararlo al público. Bueno, ok. Yo creo que en la cuestión ética, pues siempre es importante ahora sí que ser veraz, ¿no? O sea, ser sincero y decir, como lo comentó anteriormente con respecto a los reportajes, ¿no? Que se han utilizado transcripciones, pues se pone abajo, ¿no? Una leyenda de se utilizó transcripción para este reportaje. También en cuestión, volvamos otra vez al podcast, nosotros le ponemos que es un podcast de inteligencia artificial, pues, o sea, puede tener sus errores, pero ahí les dejamos la página y todo en donde se crea, ¿no? Para que las personas ahora sí que, si de repente escuchan algo como medio raro que dijo la inteligencia artificial, pues sepan que pues es algo ahora sí que automático, ¿no? Nosotros podemos mandarlo hasta cierto punto, pero hay cosas que por más que le estemos poniendo, a veces no nos da, ¿no? También, ¿no me habías preguntado? Perdón. Básicamente eso. Y no sé si quieras abundar un poquito más, tú ya estabas abordando el tema de la ética, Grisel, si quieres completar un poco más la idea enfocada al ejercicio periodístico. Sí, es que uno de los riesgos es esa misma dependencia tecnológica, ¿no? Que pues muchas veces las personas consideran que pues no hay errores, que hay una excesiva confianza en la herramienta, pero no, la herramienta también se equivoca y creo que esa es una oportunidad positiva porque quiere decir que aún nos necesita de nuestra información, necesita de nuestras ideas, de nuestra creatividad, porque de eso se alimenta. Las diversas herramientas que trabajan con inteligencia artificial, pues tienen mucha información incluso de nuestros perfiles de redes sociales y a través de ello, pues realiza sus propias conclusiones. Ahorita
tenemos como una especie de infodemia, no sabemos ni siquiera lo que nos sirve. Cuando estamos, ahora sí que comprendiendo cierto contenido, ya viene otro y otro y otro y otro, y eso es parte ya de nuestra dinámica diaria, ¿no? Y sobre todo en el ejercicio periodístico, que pues hay un poder muy grande de sintetización y tienes que discriminar ciertas informaciones y ciertos contenidos. Yo considero que esto es totalmente responsabilidad del usuario, de la persona que maneja la herramienta, y eso indudablemente es una proyección totalitaria, eso se transmite. Sobre todo también hay ciertas palabras o conceptos que luego uno identifica que sí son de inteligencia artificial. Luego hay conectores o ciertas entradas de cada párrafo que uno puede determinar, pues es que esto está raro, ¿no? Incluso esa persona no habla o no escribe de tal manera. Entonces hay ciertas huellas, digamos, o ciertos aspectos en los que uno puede considerar y puede detectar ese plagio. Yo creo que en el periodismo, pues es un complemento, no un sustituto, y todo depende de esa responsabilidad que el usuario le va a impregnar. A ver, aquí me gustaría hacer como un subrayado, ¿no? Esta parte del plagio en el periodismo. ¿Hasta qué punto la persona que está, digamos, dando las instrucciones a la inteligencia artificial y demás se vuelve, digamos, el autor del contenido que se está generando? Y hasta qué punto, digamos, pudiera ser plagio, ¿no? Pudieran ser ideas robadas de otra persona, o que simplemente al no darle el crédito a la inteligencia artificial estemos cayendo en este engaño, ¿no? Con la audiencia. Yo creo que primero depende de la redacción, o sea, la redacción de incluso de la instrucción del prompt, ¿no? Siempre darle un rol, darle un formato de salida, restricciones, limitaciones, darle un objetivo, una contextualización de esa información, pero más que nada no es un buscador, es un generador de ideas. A lo mejor tú puedes decirle, tengo esta idea, tengo 2 o 3, ayúdame a pulirla, ayúdame a mejorarla. Yo creo que eso ya viene siendo parte de la ética profesional y de la decisión de la persona. Obviamente es algo que no podemos controlar, incluso se puede disfrazar indudablemente el plagio, puedes decir, esto yo lo hice cuando en realidad no, pero eso ya depende incluso del actuar, de los valores de la persona como profesionista. Hay cosas que evidentemente no se pueden controlar, pero lo que sí se puede controlar viene siendo la estructura o la manera en cómo le hablamos o abordamos esa información o lo que le solicitamos. Cuando redactamos, por ejemplo, un prompt al momento de mejorar, ¿no? El estilo o la parte ortográfica o la parte de la redacción avanzada frente a cualquier formato de entrega, pues depende mucho de la estructura de la instrucción, ¿no? Del prompt, sobre todo la contextualización y el objetivo de dicha información. También es importante destacar que hay que citar o darle la referencia a la inteligencia artificial. Cuando hiciste uso de ella, sea mínimo o máximo, pues es importante destacar que pues fue una parte complementaria durante el proceso de tanto la búsqueda de información como la manera en cómo uno puede utilizarla ya después, una vez que se procese el contenido. Para cerrar este bloque de la ética en el periodismo utilizando la inteligencia artificial, me gustaría preguntar entonces qué límites éticos deberíamos de tener en el periodismo frente a la automatización de la información, ¿no? Estos procesos tan mecánicos probablemente, ¿no? que se hacen en el periodismo del diario, pero qué límites éticos deberíamos tener. Redondeando la idea. Ok. Yo creo que el límite debería de ser la veracidad, ¿no? Además de, pues también ser, pues sincero, ¿no? Con el público que te está leyendo, que te está escuchando, pero en sí considero que el límite debe de ser la veracidad. Bueno, entonces hablamos de veracidad, hablamos de transparencia, hablamos de, pues también no plagiar, no robarnos ideas ajenas, etcétera, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial. Importante también mencionar que
Bueno, ahorita vamos a ir avanzando en la conversación y vamos a ir abundando en algunos detalles que han quedado sueltos. Pero sí me gustaría en ese sentido comentar que también esto que decía Griselda, dependiendo de la instrucción que le des es lo que te va a dar, ¿no? Entonces, desde ahí pudiera estar el detalle, ¿no? En cuál va a ser el resultado entonces de lo que nos arroje la inteligencia artificial y si entonces esa información va a respetar o no esos límites éticos que nos hemos planteado, ya sea como personas, como periodistas o como medio, ¿no? De manera general dentro de alguna redacción. Ya hay lineamientos éticos que se aplican de manera, digamos, institucional en algunos medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, si nos metemos al New York Times, si nos metemos a medios así grandes que tienen ya, me refería hace rato a la agencia AP, ya hay entonces criterios bien establecidos, ¿no? De cuáles van a ser estos límites éticos para el uso de la inteligencia artificial, cuáles van a ser entonces los criterios, ¿no? Que se van a tomar en consideración al momento de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio periodístico, ¿no? Entonces, de pronto también es importante entonces esto, ¿no? Considerar que como medios de comunicación, sea el New York Times, sea la agencia AP, o sea periódico El Vigía, debemos ir implementando, ¿no? Estos criterios, estos códigos, pudiéramos decir también, ¿no? Para poder ir trazando, ¿no? Entonces una línea clara y que también la audiencia o las diferentes audiencias que tengamos puedan saber de manera clara y transparente cómo estamos utilizando la inteligencia artificial en ese medio en específico, ¿no? Insisto, también de manera personal podríamos aplicar otros, pero pudiéramos también regirnos por criterios institucionales. Ahora pasamos a otro apartado, ¿no? Y vamos a ver un poco acerca de el futuro del periodismo y las competencias profesionales. Pregunta inicial de este bloque es, ¿qué habilidades deben desarrollar las nuevas generaciones de periodistas para trabajar con herramientas de inteligencia artificial? Mirza. Primero que nada, el pensamiento crítico, el poder identificar también las fuentes, ahora sí que de información, ¿no? O sea, que investigar, que les dé como esa curiosidad de poder decir, como dijo la maestra Griselda, que empiecen a identificar esas palabras que te lanza la inteligencia artificial, porque tiene sus, no sé si se le podría decir modismos o tiene sus palabras, entonces que puedan ser capaces de identificar ese tipo de palabras o algunas otras. Para poder elaborar más efectivos, ¿no? Y en ese sentido, enfocados a lo que queremos. Griselda, ¿qué otras habilidades deberían desarrollar? Tú como docente universitaria también, pues bueno, te toca esa parte, ¿no? De formar a las nuevas generaciones de comunicólogos en general, pero también pues algunos de ellos o algunas se van a dedicar al periodismo. ¿Qué habilidades consideras tú que deberían de desarrollar para poder utilizar estas herramientas de inteligencia artificial? Pues primeramente partir de una deontología profesional, ¿no? La parte ética es importante y sobre todo transmitirle al alumno que el periodismo es complicado, o sea, llegas a perder incluso tu propia individualidad, tu vida, o sea, se vuelve ya parte de ti al 100%, descuidas muchas cosas. La persona que se dedica al periodismo sin duda tiene que ser una apasionada de la información, darle eco a las realidades, llevar historias, ponerle el micrófono a personas que pues ni siquiera pensaron, ¿no? Que pudieran ser escuchadas. Creo que eso es lo más bonito. Primero es la vocación. Luego se detecta cuando un alumno le apasiona un área, sobre todo en la parte en la que estamos Joatam y yo, que somos docentes de ciencias de la comunicación. Los chicos son extrovertidos, les encanta la investigación de campo, son muy buenos para escribir, obviamente, pero todavía necesitan, pues tienen áreas de oportunidad y eso es parte de su travesía y de proceso de aprendizaje. Pero siempre hay que actuar a través de la verdad. Una persona que se dedica al periodismo, ese es su principal mandamiento. No tener ningún filtro, o sea, exponer la situación tal cual es. Una persona que se quiere dedicar al periodismo sabe a lo que se va a enfrentar. Y es una decisión diaria, estar ejerciendo la profesión. Y en la parte de la inteligencia artificial es complicado, o sea, todavía es complicado para mí
abordar la parte ética en el uso de la herramienta, porque por más que uno les dice, hay que darles pues el crédito a las personas, hay que verificar la información, no confiar totalmente en el contenido, sigue siendo algo muy complejo porque uno no lo puede controlar. A lo mejor ellos te dicen, no, pues no copié, es mi información, pero en realidad no. Ahora sí que mi responsabilidad está ahí en el aula, transmitiendo la información y acompañarlos en su proceso, pero no puedo estarlos controlando al 100%. Entonces es la parte ética, el propio universo, su propia decisión. ¿Sabes qué? No es mi información, le doy el crédito al autor correspondiente o a los autores, utilicé la herramienta, lo digo, porque ese es otro problema. Ahorita, la verdad es que incluso los docentes me ha tocado compartir con algunos colegas que les da miedo decir que usan la herramienta, ¿no? La inteligencia artificial. No, yo los invito a que no nos dé miedo decir que la utilizamos, es parte ya de nuestra misma práctica profesional, siempre y cuando pues tener ciertas limitaciones y actuar desde esa responsabilidad. Yo creo que pues sería eso, más que nada. Ser periodista es una decisión diaria. Cambias la vida de las personas desde diferentes perspectivas y pues nada más eso, o sea, es un complemento más no un sustituto, como lo comenté hace un momento, y creo que el ser periodista es una profesión que indudablemente difícilmente te olvidan si haces bien tu trabajo, y eso es importante destacarlo en el aula. Gracias. Aquí me gustaría también compartir algo de esta pregunta. Algo que no se debe de, digamos, dejar de lado en las nuevas generaciones de periodistas es hacer la talacha del reportero, ¿no? La labor de campo. Por más herramientas de inteligencia artificial que se utilicen, no se sustituye esta labor de campo que se debe hacer, ¿no? Entonces, salir a hacer las entrevistas, salir a hacer las fotografías, los videos, hacer esta investigación minuciosa, ¿no? Solicitudes de información a las instituciones o los organismos obligados a darnos información, consultar las bases de datos y todo eso, debe ser parte, ¿no? Entonces, de las actividades diarias, rutinarias, si queremos, de un periodista o de una periodista. Y ya el uso de la inteligencia artificial, pues bueno, nos puede ayudar en ciertas labores, ¿no? Pero no va a salir por nosotros a reportar la información, ¿no? No va a salir por nosotros a hacer, por ejemplo, las entrevistas. En ese sentido, retomando un poco lo que decía Griselda, ¿no? De que a algunos les da pena o lo dicen así como con un cierto tabú, ¿no? De si utilizan o no la inteligencia artificial, pues que depende también para qué la utilices, ¿no? Si estás nada más desde casa haciendo todo ahí, ¿no? Y estás abusando, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial, pues sí pudiera ser de alguna manera cuestionable. Si lo utilizas para procesar ese trabajo que ya hiciste como periodista, pues bueno, pudiera ser diferente. O para analizar información, ¿no? Ya les decía, ¿no? A veces las entrevistas son infinitas y tienes un chorro de información, un chorro de contenido de un mismo tema y de pronto sí te puede ayudar también, ¿no? A estructurarlo, a resumirlo, en fin, ¿no? Por otra parte, me gustaría también preguntarles, ¿cómo puede aprovecharse la inteligencia artificial para fortalecer la investigación periodística y la verificación de datos? Que esto es algo importante y esto es algo que de pronto en el día a día, por las prisas, por la falta de tiempo, por la falta a veces de manos en las redacciones de los medios, se deja de lado la investigación periodística y se deja de lado a veces incluso la verificación, que ahorita la verificación pues no es algo opcional, se tiene que hacer todo el tiempo, ¿no? Porque pues mencionabas esta parte de la infodemia, ¿no? Este exceso de información y mucha de ella falsa, pues como medios estamos éticamente obligados a hacer la verificación, pero es un proceso tardado, es un proceso minucioso, es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Y de alguna manera se contrapone con la inmediatez que nos exige, ¿no? El ritmo de la noticia diaria, pero también la investigación, ¿no? Entonces, no sé quién de las dos quiera contestar primero a abonar esta pregunta. Griselda. Ahorita voy a retomar una idea que dijiste hace un momento que me gustaría agregar algo, que la máquina en sí, la herramienta es maravillosa, pero no te sensibiliza, o sea, no siente, no hay emociones.
El periodista de a pie sigue siendo extraordinario, ¿no? En su campo, ese contacto con el contexto, con la parte cultural, con la parte social, pues no te lo da ningún prompt, no te lo da la instrucción, ningún contenido generado por inteligencia artificial, perdón. Pero yo creo que es importante que todo lo que nosotros sabemos en materia lo transmitamos de una manera en la que es útil, o sea, se puede tener como este híbrido, pero sin perder esta parte humana. O sea, la parte humana todavía tiene que imperar en los procesos de información, sobre todo de recopilar información. O sea, es importante que el periodista siempre salga a campo. Yo creo que ahí es donde yace pues la vocación, indudablemente. Si bien como parte de un medio, pues es importante monitorear lo que publican otras redes u otros medios de comunicación de talla nacional o internacional, pues se sigue trabajando, o sea, el hecho de supervisar, de seleccionar el contenido, de darle una estructura, una jerarquización, es la mente humana la que está imperando en ese momento, ¿no? También es importante destacar la parte en la que uno tiene esas libertades, ¿no? La libertad de expresión funge un papel importante dentro del desarrollo y el ejercicio periodístico. También es importante, pues ahora sí que definir y redefinir los procesos, sobre todo en las nuevas generaciones. Ahorita ya las generaciones, ahora sí que son más líquidas, ¿no? Hay más instantaneidad en la información, en el momento en el que uno transmite los formatos noticiosos o informativos, pues tenemos que ser más creativos, ya no solo basta la redacción de la nota, también es importante esta parte de la ubicuidad, de la manera en cómo uno puede transmitir esa información. Ahorita es texto, video, imagen. Ahorita las personas quieren más imagen que texto. O sea, los públicos ahora se vuelven un poco más exigentes. Y eso creo que es un área de oportunidad muy grande dentro de cualquier medio de comunicación. Gracias, Mirce. Sí, como ya lo mencionabas, pues en el periodismo te ayuda a agilizar ciertos procesos, como en el caso de las entrevistas largas y todo eso, pero siempre es importante pues la verificación, ¿no? Porque pues eso no, ahora sí que por más que sea inteligente la inteligencia, no es tan inteligente que digamos. Entonces, pues sí, siempre para dar ese lado humano a cualquier cosa que vayas a hacer. Y nos ayuda entonces a abarcar de pronto más en menos tiempo, ¿no? Poder entonces hacer una investigación periodística que mínimamente nos lleva 3 meses, a lo mejor se pudiera reducir el tiempo utilizando la inteligencia artificial o se pudiera abarcar más, ¿no? De esta investigación en ese mismo lapso de tiempo que teníamos destinado para hacerla. Para cerrar esta parte, me gustaría preguntar, ¿qué papel debe jugar entonces el periodismo local en un contexto dominado por algoritmos globales, ¿no? En ese sentido, pues bueno, si bien en la inteligencia artificial ahorita que estamos hablando como de las herramientas, ¿no? De el ChatGPT, que el Pinpoint, que el Notebook y demás, pero también debemos ver que la inteligencia artificial está en los algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que es ahorita donde más se difunden los contenidos noticiosos, está permeándolo todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué papel juega el periodismo local en todo esto? Pues principalmente capacitar a su recurso humano. Yo creo que esa es la principal arma, ¿no? Dudar de todo, preguntar, cuestionar. Yo creo que esa es una gran ventaja porque el periodista siempre está en constante, pues, interrogación, ¿no? Sobre cualquier tema. Eso, ahora sí que no tener total confianza en los procesos, en las herramientas o decir o afirmar que ya lo sé todo, ¿no? Al contrario, ¿no? Es estar preguntándote o hacer una autoevaluación de vez en cuando de tus fortalezas o tus áreas de oportunidad, porque si bien a lo mejor ahorita eres experto en una herramienta en inteligencia artificial, ya mañana ya hubo un cambio, varios cambios, entonces tienes que volver a fortalecer esa parte, ¿no? Yo creo que la capacitación es indispensable y sobre todo entre pares.
que a lo mejor yo de manera autónoma, pues ya indagué, ya investigué sobre cualquier herramienta en específico, igual te puedo ayudar a ti, y así es como un conocimiento en cadena, es un efecto dominó. Esa es una. La otra, yo creo que también, bueno, yo ahora sí que pensando como maestra, es importante, pues los alumnos, siempre que los alumnos tengan un papel importante desde su servicio profesional, desde sus prácticas profesionales, que estén en los medios, porque luego llega un momento en el que el chico egresa, sobre todo en la carrera de comunicación, y todavía no sabe en sí cuáles son las realidades a las que se va a enfrentar. Y es importante que el estudiante, que viene siendo el futuro profesionista, tenga nociones de realidad, ¿no? O sea, que ya esté inmerso en el contexto en el que él desea, que esté en un medio antes de egresar. Eso es muy importante. Y sobre todo que tenga pues ciertos líderes de opinión o personas o personajes cercanos a él importantes del periodismo local, que no haya como esta división, esta brecha generacional entre el periodista tradicional y contemporáneo. Yo creo que hay que unificar talentos, ¿no? O sea, enseñar unos a otros. Sé que se escucha complicado, pero yo creo que sí es posible, siempre y cuando pues haya una especie de calendarización, de estructura, y sobre todo pues la parte de la vocación, que yo creo que es algo bastante importante. ¿Quieres agregar algo, Mirza? En cuestión de las capacitaciones, nosotros en el periódico nos hemos capacitado ya varias veces en inteligencia artificial y pues sí, tenemos ahora sí que compañeros que pues son periodistas de escritorio, digamos, ¿no? O sea que ellos no están acostumbrados a nada de la inteligencia artificial y al principio sí fue como extraño, ¿no? Porque pude notar que sí se les miraba un poquito renuentes, así como, ¿cómo vamos a utilizar eso? ¿No? Sería como engañar ahora sí que a las personas, pero no tiene su lado, que creo que también es bueno explorar, como lo menciona la maestra, pues todo con responsabilidad, pero también colaborativo, ¿no? O sea, si yo a lo mejor tengo un poquito más de conocimiento en inteligencia artificial, pues a tratar de ayudar, ¿no? A mi compañero que a lo mejor está un poquito, no sé, que le da un poquito de temor, ¿no? Utilizar esas herramientas, pero pues podrían ser útiles, como por ejemplo que ya habíamos mencionado de los reportajes, ¿no? Para ahora sí que hacer un resumen más rápido y todo eso. Entonces creo que sí es importante la colaboración. Yo redondearía la idea de este pequeño bloque de las habilidades para las nuevas generaciones de periodistas utilizando inteligencia artificial en algo que decía Mirza al inicio. La parte del criterio, el análisis de la información, ¿no? El razonamiento es algo que se debe fortalecer para utilizar entonces de manera adecuada la inteligencia artificial, sea para elaborar los prompts o sea para analizar también el resultado de lo que nos procesa la inteligencia artificial o lo que genera la inteligencia artificial. Un ejemplo muy puntual es uno de los usos que le damos en Periódico El Vigía, es de pronto hacer el tratamiento de los comunicados de prensa que nos llegan de las diferentes dependencias, sea de gobierno, sea de instituciones educativas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esos comunicados están llenos de paja, ¿no? O sea, dicho de manera coloquial y directa, están llenos de paja. Entonces, hay que limpiarlos, ¿no? Hay que sacar entonces lo informativo, lo noticioso de esos comunicados. Esos son comunicados de 2 cuartillas que se pueden reducir a 100 palabras informativas, ¿no? Porque empiezan con por instrucciones de la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario general de gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, y ahí no dijo nada y ya van como 50 palabras, ¿no? Entonces, limpiando toda esa paja, ¿no? Sacas el extracto informativo y noticioso, y eso lo puede hacer la inteligencia artificial si le das un buen prompt. Pero si de pronto no le das un buen prompt, porque no tienes suficiente criterio para hacerlo, pero aparte también no analizas lo que te está arrojando, pues entonces el resultado pudiera ser peor que publicar el comunicado completo. Entonces, esa parte del razonamiento, ¿no? Del sentido común y demás, sí se tiene que seguir fomentando en las nuevas generaciones para que, pues bueno, al final de cuentas, el resultado pues siga siendo un contenido periodístico, ¿no? No un contenido simplemente automatizado y generado por la inteligencia artificial.
En este otro, digamos, segmento de nuestra conversación, vamos a hablar acerca de las experiencias y prácticas locales. Si bien ya les estamos dando mucho acerca de las experiencias cercanas, ¿no? Y del periódico El Vigía. Me gustaría que abundemos un poquitito más en esto y preguntarte, Mirza, ¿qué otras herramientas de inteligencia artificial hemos utilizado en el periódico y para qué fines específicos, ¿no? Dígase copies, dígase guiones, dígase imágenes, dígase videos, dígase voces de inteligencia artificial. Si nos pudieras detallar un poquito más. Sí, en cuestión de, bueno, me voy a ir por el audio, ¿no? En cuestión de audio, pues ahora sí que somos todavía una empresa pequeña, no tenemos muchos recursos como para pagar ahora sí que bibliotecas de música, ¿no? Entonces, cualquier video que subas a Facebook, a YouTube, pues ya te está ahora sí que diciendo que te va a silenciar, ¿no? Que te va a bajar el video porque tiene copyright. Entonces, nosotros descubrimos en alguno de todos esos cursos que hemos tomado que hay herramientas en internet que te permiten crear tu propia música, ¿no? O sea, tú poner las letras y ahora sí que ahí sale la música que tú quieras, los sonidos, ahora sí qué ritmos quieres. Entonces, eso lo hemos utilizado mucho para crear nuestra propia música y no tener que exponernos ahora sí que al copyright. También nosotros trabajamos con la pantalla verde, entonces, pues la pantalla verde se puede ahora sí que cambiar por cualquier fondo que tú quieras, ¿no? Entonces, tenemos diferentes segmentos en el noticiero y uno de ellos fue el de espectáculos. Y en espectáculos yo dije, bueno, pues qué fondo voy a utilizar, ¿no? Y me puse a pensar y a pensar y lo dije, bueno, voy a crear uno en otra aplicación que también, ahora sí que aprendimos en uno de estos cursos y ahí creé, no, pues hazme un fondo con tales colores, con color morado y con unas pantallas atrás que simulen y ahí fue donde creé un fondo para esa sección, ¿no? Y pues ahora sí que también para muchísimas otras cosas, como por ejemplo, hacemos reels de, ahora sí que toda la información que tenemos del periódico, como también hay suplementos, revistas, en una donde participa la maestra, que es la Brújula. Cada viernes se hacen, ahora sí que reels como para avisarle a la audiencia, ¿no? De que ya mañana sale la próxima edición, entonces se da como una probadita de lo que va a venir en esa edición y el editor me pasa ahora sí que el capítulo que me dice, ¿sabes qué? Esa es la página principal, quiero que me hagas un reel de esto, ¿no? Pero pues son de que 3 cuartillas, ¿no? Y yo como, uy, híjole, ¿cómo voy a meter eso en un reel de 1 minuto y medio, ¿no? Entonces lo que yo hago es, ahora sí que se lo pongo a la inteligencia artificial y le digo, dame un resumen de este artículo y para un reel de 1 minuto y medio, ¿no? Entonces ya me lo va seleccionando y yo ya ahí voy viendo qué partes sí me sirven y qué partes puedo desechar y a lo mejor ahora sí que ahí hacer una combinación de cosas, pero siempre respetando la información que se me proporciona al principio, ¿no? Esa es una de las actividades que hacemos. Algunas de las actividades o algunas de las implementaciones que se le da a la inteligencia artificial ahí. No sé si quieras abonar un poco a esta pregunta, Griselda. Es la parte creativa, ¿no? Que mencionábamos hace un momento, que ahorita las personas pues consumen diferentes noticias o espacios informativos, que hay demasiados medios de comunicación actualmente y yo creo que cada medio tiene que, pues ahora sí que potencializar esa creatividad para presentar la información. A lo mejor es una misma noticia, es un mismo contenido, pero esa creatividad hace que pues exista una diferencia entre lo que yo quiero consumir. Yo creo que también es importante mencionar esta parte multifactorial, ¿no? La parte del texto, la parte del audio, la parte del video, el audio en tiempo real, la capacidad de sintetización, porque ahorita a lo mejor queremos revisar o leer a lo mejor el resumen de cierta nota, pero no queremos como que la simple nota que siempre sale, ¿no? A lo mejor el formato, que sea un formato distinto. Yo creo que esa es otra gran cualidad de un medio de comunicación que tiene que operar en esta actualidad con todas las herramientas y competencias digitales que existen, la creatividad. O sea, ser creativos, ser no convencionales, distintos, la manera en cómo transmitimos esa información
y la manera en cómo presentamos el contenido. Y bueno, hice una presentación muy breve, la verdad, de las compañeras, pero agrego que, por ejemplo, Mirza pues está haciendo una maestría en diseño multimedia, ¿no? Entonces también por eso, pues bueno, está, digamos, en su campo de competencias. En el caso de Griselda, pues estudió una maestría en educación. Los tres somos comunicólogos con diferentes maestrías, ¿no? Pero abonando más a esta parte, ¿no? De las implementaciones que se le ha dado. Recuerdo yo que cuando estaba en Televisa, pues el guión nos tocaba hacerlo todo manualmente, ¿no? Cosa por cosa, la presentación de las notas, la síntesis de pronto de los comunicados de prensa, la estructuración de notas con base en denuncias ciudadanas que nos llegaban a la redacción, etcétera, 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 ¿no? Pesquisas de búsqueda, en fin, ¿no? Ahora mucho de eso se puede automatizar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en el Vigía Digital, que ahora ya somos un equipo de 15 personas, ya no nada más somos Mirza y yo, sino que ya somos un equipo de 15 personas, tenemos un guionista, que es Isaac Suriel, fue alumno aquí de Griselda, y él utiliza mucho, ¿no? La inteligencia artificial, entonces, en específico el chat GPT, para poder un poco que automatizar, ¿no? Este proceso. Obviamente está la parte de la revisión y todo esto que decíamos, pero sí le ayuda mucho, ¿no? Al proceso, porque cada noticiero son en promedio unas 40, 45 notas, ¿no? Que hay que procesarse, que hay que acomodarse, ¿no? Y evidentemente quita mucho tiempo. Hacerlo de manera manual o artesanal, ¿no? Como me tocaba a mí hacerlo en Televisa, y ahora se puede hacer de manera mucho más rápida, podemos decir, ¿no? Pasamos al bloque de cierre para ya no pasarnos de tiempo, y me gustaría preguntarles en ese sentido sus conclusiones acerca del tema de la inteligencia artificial implementada en el periodismo. Pues yo quiero destacar, incluso volver un poquito a la reflexión que hice hace un momento, pues que las máquinas son extraordinarias, que la herramienta obviamente tiene un nivel de potencialización impresionante. Sin embargo, todavía la parte humana es la que está imperando, o sea, es un espejismo y una proyección de la inteligencia humana. Indudablemente en la redacción y en el contenido puedes detectar la calidad, ¿no? Del prompt o de lo que le está solicitando. La herramienta no siente. Yo siempre he dicho esa parte, lo he compartido con algunos colegas y docentes que incluso llegan a tener una conversación, ¿no? Un tanto socioemocional o socioafectiva con la herramienta, que no está mal. Cada quien ahora sí que tiene sus propósitos y sus objetivos para interactuar con la herramienta. Sin embargo, yo creo que las emociones son de la parte humana, y la parte socioemocional, la parte afectiva, el acercamiento con las personas, el pisar el contexto, el estar ahí, el vivir la experiencia es totalmente humano y periodístico. Y es algo que obviamente va a avanzar, va a seguir desarrollándose esta vertiente de la tecnología, pero pues ahora sí que nuestro ojo crítico tiene que ser todavía más grande que los avances que se avecinan. Yo los invito a ser más reflexivos, a tener esta apertura, a que no nos den miedo decir que utilizamos la herramienta. O sea, sí hay que decirlo porque ya es parte pues, de nuestras acciones o de nuestro diario vivir. Es algo que llegó y que no creo que se vaya a extinguir, al contrario, va a seguir evolucionando. Y si evoluciona la herramienta, nosotros tenemos que evolucionar 2 o 3 veces más. Tenemos que ser siempre más críticos, más conscientes y sobre todo siempre plantearnos un objetivo. Si vamos a utilizarla, tener súper claro para qué, incluso cuestionar el por qué, o sea, por qué me va a servir o por qué estoy haciendo esto, siempre tener cierta especificidad y sobre todo en la parte docente, porque
somos esas guías, ¿no? Los que somos docentes siempre estamos pensando en nuestros alumnos, porque nuestros alumnos incluso lo que esté bien o esté mal lo que decimos, lo consideran ellos una verdad. Y es importante pues la palabra y la información que les transmitimos. En la parte periodística, sin duda, la inteligencia artificial es un complemento, no es un sustituto. Yo siempre voy a decir que la parte, esta cercanía social es la que va a seguir imperando dentro de la práctica profesional del periodismo. Mirza. Yo considero que sí, la inteligencia vino a ayudarnos en muchísimos procesos, nos vino ahora sí que a dar la mano, pero eso no significa que tengamos que confiar totalmente, ¿no?, en la información que nos brinda. Aún así, nosotros le estemos dando la indicación, pero pues ahora sí que la inteligencia no es tan inteligente, aunque pensemos que sí. Y pues también siempre mantener ese lado crítico, ese lado de cuestionar la información que se nos presenta, ¿no? Y ser responsables con eso. Asumir la responsabilidad de lo que se está haciendo. Antes de pasar a recibir algunas preguntas, que creo que todavía nos va a quedar un poquito de tiempo para eso, me gustaría como cerrar la idea de todo esto mencionando entonces puntos, ¿no? Ok, la inteligencia artificial se utiliza en el periodismo, no es un mito, se utiliza en el periodismo local, en el periodismo nacional, en el periodismo internacional, se utiliza en las grandes agencias, se utiliza en los grandes medios, se utiliza para diferentes cosas, para texto, para audio, para imagen, para video, para N cantidad de contenidos digitales. Pero también, entonces, tenemos que asumir que debe haber entonces unos lineamientos para utilizarla, debe haber entonces criterios muy claros para su aplicación, para su uso. Debemos saber para qué la queremos usar en específico y entonces qué vamos a usar y cómo la vamos a usar, ¿no? También tenemos que ser transparentes al momento de utilizarla, tenemos que ser responsables de lo que se genere con esto y siempre tener en cuenta la deontología del oficio periodístico, de la profesión periodística, ¿no? El deber ser de este oficio y la ética periodística por encima, ¿no? De priorizar inmediatez, de priorizar pues hacer más, de priorizar la economía incluso, ¿no? Al momento de producir los contenidos y demás, siempre tiene que estar por encima de eso, por los valores y los principios éticos del periodismo y aprovechar esta herramienta para ofrecer más y mejores contenidos a las diferentes audiencias, ¿no? Se pudiera hacer como una conclusión general, tener mucho cuidado, ser muy críticos, ser muy responsables al utilizar la inteligencia artificial y sacarle el máximo provecho, porque pues ahí está, ¿no? Y hay que utilizarla entonces. De nuestra parte la dejaríamos hasta aquí, pero sí nos gustaría que se unan a la conversación y escucharles para poder responder sus preguntas. Tengo un par de dudas o de cuestiones que me gustaría ver el punto de vista de ustedes. Mencionaban mucho pues que es responsabilidad de ustedes ver lo que genera la IA al momento de usarla, ¿no? Sí. También escuché que mencionaron que pues también hasta cierto punto es responsabilidad del lector lo que consume. Me gustaría ver, por ejemplo, como mencionaron ustedes con el problema que tuvieron, el error que generó de cuando la IA mató a alguien que no había muerto. Si fuera algo un error un poco más grande que se hubiera pasado, que se les hubiera delistado a ustedes, y si se genera alguna problemática al momento de lanzar esa podcast o alguna noticia con IA, ¿en dónde recaería la responsabilidad? O sea, a pesar de poner la precaución de que fue hecho con IA, ¿en dónde recaería más la responsabilidad? ¿O sería alguna mezcla del lector y de ustedes? ¿Cuál es su punto de vista ahí? Claro, gracias por la pregunta antes que nada y comentar. Todos los medios formales, por lo menos, tienen un editor responsable, ¿no? Y en ese sentido, pues sería quien, digamos, asuma esa responsabilidad. Pero también está el administrador, por decirlo así, o el representante legal del medio, ¿no? Estas dos personas o estas dos figuras dentro de un medio son en quienes recaerían, ¿no? Esa responsabilidad tanto legal como moral, ¿no? Por otra parte,
hay muchos medios digitales que no tienen como tal esas figuras, ¿no? Ni de un responsable legal, porque ni siquiera están constituidos como tal, como una empresa, como un medio, ni tampoco a veces un editor responsable o un defensor de las audiencias, ¿no? Entonces, es muy buena tu pregunta porque en la medida de que se vayan implementando estas figuras dentro de los diferentes medios que van surgiendo, que no, y ahorita surgen como si fueran hongos en la humedad, pues se tiene que nombrar, ¿no? Editores responsables y bueno, incluso representantes legales o defensores de las audiencias para poder entonces atender estas situaciones que también y que se pueda reparar de manera inmediata, ¿no? Es decir, en la medida de que haya un responsable de verificar esos contenidos, ¿no? O este defensor de las audiencias se puede decir, ¿sabes qué? Hay que bajar esto, o hay que hacer esto, o hay que hacer entonces una publicación de una errata, de una disculpa, etcétera, ¿no? O sea, hay diferentes cosas que se pueden hacer al respecto de eso. Hay cosas muy puntuales en las que la persona como tal que publicó es la que asume la responsabilidad. En el caso, por ejemplo, de cuestiones de violencia política hacia la mujer en razón de género. Ya ha habido muchos casos a nivel local en los que pues, la persona que se siente aludida con esa información que se publicó demanda personalmente, no al medio, sino a quien publicó el contenido, sea en un Facebook, o sea en un medio de comunicación, o sea en un Twitter, o sea en cualquier red social, y hay consecuencias legales en específico para la persona autora, ¿no? Entonces, sin que se pueda escudar en es que fue generado con inteligencia artificial o no, o sea, quien publica ahí tendría que asumir esa responsabilidad. Añadiendo un poco aquí a lo que respondió un poco al principio, eh, ¿cómo enfrentan ustedes o cómo ven ustedes? Las noticias falsas siempre han sido un gran problema para el periodismo, pero con estas herramientas de la IA, pues esto se ha vuelto mucho más fácil y accesible, vaya, el crear noticias falsas que se esparcen más rápido que las noticias reales. ¿Cómo se han estado enfrentando ustedes a eso? ¿Cómo han visto que ha evolucionado ese aspecto? Bueno, eso es todo un tema. De hecho, ya estamos por organizar una presentación de un recetario contra las fake news acá con ustedes en CICESA, gracias al doctor Antonio que nos hizo por ahí el comentario, la invitación, porque hay un gran tema, ¿no? En esto de las noticias falsas, ¿no? Y bueno, a un servidor le tocó ser coautor de un libro que le llamamos Recetario contra las Fake News. Lo que te pudiera decir es que justo nos toca de pronto hacer ese contrapeso, ¿no? Ante todas esas noticias falsas que de pronto surgen, ¿no? De pronto surge de que ya encontraron a un niño armado en el Cebetis 41. Pues entonces nos toca de pronto rastrear la información real de todo eso, consultar a las autoridades educativas del plantel, consultar a lo mejor incluso a Seguridad Pública que acudió a atender el reporte y hacer una nota donde pues, realmente se publique la verdad de ese hecho puntual, ¿no? De pronto sale una imagen generada con inteligencia artificial de tal político, con tal narcotraficante o qué sé yo, ¿no? Y entonces de pronto también nos toca hacer esa parte, ¿no? Entonces, si bien no podemos como tal simplemente decir eso es falso o eso es verdadero, pues sí podemos generar información verdadera que pueda ser de alguna manera como que subsane, ¿no? Esa desinformación que de pronto está circulando a nivel local, pero no sé si quieres agregar algo, Griselda o Mirza. Ok, pues sí, o sea, siempre es importante verificar la información, ¿no? O sea, justamente hoy en la mañana, en el caso del Cebetis, eso sí fue real, no sé si lo vieron en redes sociales, ¿no? Justamente hoy en el caso del Cebetis se estaba publicando en varios blogs de Facebook que habían suspendido las clases, ¿no? Entonces ahí estaba como, pero sí las suspendieron o no, pero sí o no, o sea, estaban ahí como los papás así de, pues, ¿qué está pasando? No sé, si las van a suspender o qué va a pasar, porque no hay como tal una red del Cebetis donde publiquen ese tipo de información, no algo confiable, se podría decir. Entonces, pues ahí tocó hacer el trabajo de investigar. En ese caso, pues el reportero que se encarga de ese tipo de noticias, en ese caso fue policíaco, él se encargó de investigar ahora sí que si era verdad que no iba a haber clases, ¿no? Se comunicó con el director y ya ahí se dio la información real, ¿no? Y se publicó, sí, no hubo clases hoy en el Cebetis. Entonces, es ese tipo de casos en el que se tiene que investigar, no nada más quedarse con lo que todos los blogs de Facebook o de cualquier red social estén diciendo, ¿no? O sea, siempre investigar.
y verificar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, queda claro para ustedes que la herramienta, la inteligencia artificial, pues es una herramienta muy importante para el trabajo que desarrollan y todo lo que han descrito, ¿no? Sin embargo, también sabemos que en el periodismo es un oficio o una profesión, como se le quiera ver, muy mal pagada. O sea, todo ese esfuerzo que ustedes hacen en capacitación, que imagino que mucho de ello es por un interés personal, ¿se ve reflejado en sus salarios o ustedes siguen siendo dos haciendo todo el trabajo? ¿Y cuál es la responsabilidad del medio de comunicación, ¿no? Porque ahorita están describiendo su trabajo que lo realizan con gran amor y compromiso, pero ¿dónde está el papel de los editores? ¿Dónde está el papel de los dueños de los medios? ¿Dónde está, pues, todo ese aspecto que también es importante considerar, ¿no? Gracias por la pregunta y por poner el dedo en la llaga. Hablemos del clima, ¿no? Lo cierto es que, ajá, en efecto, ¿no? El oficio pues, siempre ha sido mal remunerado en general, ¿no? No solo hablando de la remuneración económica, sino en general, ¿no? O sea, nunca se te reconoce, por decirlo así, cuando haces las cosas bien, pero sí se te acribilla cuando lo haces mal o cuando cometes algún error, ¿no? Sea a lo mejor un error de dedo, alguna cosa, ¿no? Es lo que la gente observa. En caso de los jefes y de los medios, pues siempre ha sido precario, ¿no? En cuestiones de salario, de prestaciones y demás. Siempre ha sido muy sacrificado el tiempo, ¿no? Nunca hay descanso, ¿no? Cuando se es periodista y obviamente pues no se pagan horas extra ni nada de eso. Entonces, en respuesta así muy concreta a tu pregunta, sí hace falta que sean más conscientes los diferentes medios de comunicación, sean locales, nacionales o internacionales. Ciertamente hay algunos en los que sí hay más recurso, ¿no? No es lo mismo un medio local de provincia que un medio nacional en una ciudad grande, pero en general, sí son muy escatimadores de recursos, por decirlo así, ¿no? Entonces, se hace falta más, por decirlo así, recursos enfocados a eso, ¿no? A la capacitación. Podemos decir, digamos también, en honor a la verdad, que sí se nos han procurado algunas capacitaciones de inteligencia artificial por parte del propio periódico, gestionadas por la dirección general. Han sido 2, me parece, ¿no? La mayoría de las otras, pues bueno, sí las hemos nosotros gestionado por nuestra cuenta, ¿no? Y la mayoría son también sin costo, dicho sea de paso, no es tan costoso en ese sentido, ¿no? Más el traslado, la inversión de tiempo, etcétera, ¿no? Que de pronto se tiene que hacer, pero afortunadamente están al alcance ya muchas capacitaciones gratuitas, ¿no? También incluso a nivel internacional, ¿no? Se hacen esfuerzos por capacitar al medio de manera sin costo. No yendo muy lejos, el día de ayer, y platicaba hace rato con Griselda, me tocó tomar una capacitación, un taller virtual de periodismo y salud mental, ¿no? O salud mental en periodistas. Fue un curso internacional. El ponente estaba en Puerto Rico, lo organizó una organización internacional que se llama Sembra Media. Y está ya al alcance, ¿no? También es eso, nada más, ¿no? Buscarle, dedicarle el tiempo y estar como en ese mood, ¿no? De querer seguir aprendiendo, de ser esos aprendices eternos. Para bien o para mal, las tecnologías nos acercan mucho, ¿no? A todas estas capacitaciones y pues ya está en nosotros aprovecharlas o no. Creo que como dicen en la piñata, y tu tiempo se acabó. Entonces, hasta aquí la dejamos. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias a los panelistas, al moderador. Y me voy a permitir leer sus constancias a Misa Mendoza Mesa, Juatán de Basabe Ibarra y Griselda Guerrero Corrales por su participación como ponente en la mesa redonda Inteligencia Artificial en los medios de comunicación, como parte de las actividades del segundo coloquio de Tecnología y Sociedad, y firman los coordinadores, el doctor José Antonio García Macías y el doctor Diego Alfredo Pérez Rivas. ¿Me acompañan a darles un aplauso?